Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. En nuestro país, además de la pandemia, tenemos otros temas que han estado presentes en el debate público, por lo menos 4 temas que han estado compitiendo con el tema del coronavirus, aunque desde luego el coronavirus sigue en primer orden, pero está el tema de los fallecimientos por Cleren, por rones fabricados en patios. Está el tema de Duquesa, de lo que ha ocurrido con Duquesa. Está el tema de los fondos de pensiones y por otra parte está el tema electoral, que la Junta esta semana ya se reunió con los presidentes de los partidos políticos para coordinar las medidas que habrían de adoptarse para celebrar unas elecciones el día 5 de julio. Entonces, vamos a empezar con el asunto este del Cleren. Desde hace mucho tiempo en la República Dominicana se vienen produciendo muertes por el consumo de estos rones fabricados sin ningún tipo de control sanitario, en tanques oxidados, con unas mezclas ahí que no están realmente equilibradas. Y bueno, después que pasa el acontecimiento, como que eso se frena, eso se olvida. Lo que pasa es que no habíamos tenido una situación tan fuerte como la que tenemos en estos momentos. Señores, mal contado, son más de 160 muertos. Lo que nosotros tenemos en estos días por Cleren y en distintas partes del mundo, en distintas partes del país. Esta semana pues fueron apresadas 19 personas a las que se le está conociendo medidas de coerción, según informó la Procuraduría General de la República. Además se han efectuado unos 40 allanamientos. En estos casos no es tan fácil, la verdad hay que hacer un expediente porque no hay una forma expresa de probar que la muerte se haya producido por el Cleren que se hizo aquí, o el Cleren que se hizo allí, o el que se hizo, o el tapafloja que se hizo aquí. No, porque eso no tiene ningún sello de seguridad, ni tiene ningún lote, digamos, numerado, que diga, bueno, fue por un consumo de un producto que corresponde a tal lote. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Es decir, esa gente que está siendo apresada, lo único que necesita es abogado y los propios defensores públicos que están ahí, y probablemente la mayor parte de esa gente queda en libertad, porque no es fácil hacer un expediente en este sentido sólido. Lo que tenemos que seguir apelando es a la educación de la gente. Señores, ¿cómo es posible que aún sabiendo que eso lo expone a la muerte, la gente sea capaz de comprar su muerte tan barata como la compran al consumir estas bebidas? Hay que insistir, desde luego las autoridades tienen que ser más activas en este sentido, los propios vecindarios,
que se dan cuenta que tienen gente que está fabricando estos rones, pues también deben tener y deben establecer ese mecanismo. Deben establecer ese mecanismo para que la gente que sepa dónde se hacen estos rones pueda denunciarlos sin que ellos se vean expuestos a la identificación, porque no tenemos de otra. Persiguiéndolo no hay manera, porque es difícil probar que una muerte se ha producido de manera directa por el consumo de ese producto. Tal vez se le puede someter a la justicia por la fabricación esta ilegal de este producto, por todo lo que esto representa, pero directamente vincularlo a una muerte específica es un caso que realmente resultará difícil. Tremenda vergüenza, tremenda situación esta con un país como el nuestro, pues con tantos muertos por un consumo de una bebida sin ningún tipo de garantías. Entonces, Duquesa ha sido una de las principales noticias de estos días. Hay muchas quejas en el Gran Santo Domingo por la contaminación eólica. Las autoridades desde el primer momento han estado tratando de controlar este incendio que todo parece indicar que fue provocado porque se produjo un incendio generalizado en distintos lugares. A la vez no fue que se produjo un incendio que fue progresando, sino que algo que se incendió por todas partes a la vez. Se reclama que entonces se identifiquen a las personas que pueden estar detrás de esto, pero recuérdense que hacer identificaciones sin haber hecho una investigación cuidadosa, profunda, eso también trae resultados que después resultan realmente contraproducentes. Hay que hacer la investigación. Esta semana varios alcaldes del Gran Santo Domingo, ahí estaba la alcaldesa Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, el alcalde de Santo Domingo Este, el alcalde de Santo Domingo Norte, visitaron el vertedero, escucharon de parte del ministro de Obras Públicas los planes que se tienen para enfrentar esta situación que, de acuerdo a como expresó el ministro, debería estar resuelta en 2 o 3 días más, en 4 o 5 días más, porque se han creado ya todos los caminos para poder llegar al incendio por todas partes. Se ha garantizado, a pesar de la situación, el depósito de los desechos sólidos en Duquesa, y todos sabemos que ese es un vertedero que tiene que ser transformado. Esa es una promesa, es un intento que se ha hecho varias veces. Ahí subyace todavía un conflicto judicial con los supuestos antiguos propietarios de unos terrenos que después se sabe que no fueron al Congreso, pero hay que resolver Duquesa, no intentar hacer un uso politiquero de esta situación que evidentemente se ha tratado de resolver. Sé que mucha gente con la situación del COVID-19, más este ataque, ¿no? Que afecta sobre todo los pulmones, se han sentido con mucha razón preocupadas, pero hasta ahora no hay constancia de que esto haya agravado la situación sanitaria que tenemos con el COVID-19. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto durante esta semana. Adelante.
Bueno, señores, lo de esta pandemia pica y se extiende. Estamos hablando de unos 4 millones de casos confirmados en el mundo. Estamos hablando de aproximadamente 300.000 personas que han fallecido y no se sabe qué país será el que resultará con la mayor incidencia ni con la mayor cantidad de muertes. En principio se dio la situación de China y nadie pensaba que país alguno iba a superar a China con más de 80.000 casos y unos 6.000 muertos, pero ya después en Europa, tanto España como Italia, Reino Unido superaron a China, Estados Unidos ni se diga, que está por mucho como el país donde el virus ha tenido la mayor incidencia. Pero ¿qué resulta? Que ahora los ojos están puestos en Brasil, que podría ser el lugar donde el virus ataque con mayor virulencia, que pudiera ser incluso peor que en los Estados Unidos. Y en Europa, en el Reino Unido, ya tienes más muertos que tanto que Italia, que España, que es mucho decir, porque se pensaba que nadie iba a superar a esos dos países. Pero bueno, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Los alcaldes del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional visitaron la mañana del pasado miércoles el vertedero de Duquesa para coordinar los trabajos que se realizarán para terminar de sofocar el siniestro que se inició en el vertedero hace una semana y que desde hace varios días ha afectado con una gran humareda a los residentes del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Existe el criterio de que en el incendio actuaron manos criminales y se atribuye a sectores interesados en administrar Duquesa, y por ello están tomando acciones para que las operaciones no sean eficientes. Mientras el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, reiteró su denuncia de que el incendio fue provocado y aseguró que se atraparán a los responsables, porque es imposible que suceda un fuego como este, así por así, expresó Guzmán. Así también el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, expresó que a su entender, el incendio en el vertedero de Duquesa fue provocado y no fue un hecho fortuito. De igual forma, el ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, aseguró que no ha sido un incendio casual lo que ha sucedido y que amerita que se investigue, precisó mientras supervisaba los trabajos que se han estado realizando las 24 horas del día desde que se inició el incendio en el vertedero el pasado martes. Pepín dijo que si un incendio ocurre casi en el 100% del vertedero, eso llama la atención. Actualmente, la Procuraduría Especializada en la Protección del Medio Ambiente lleva a cabo una investigación, pero aún no han determinado las causas. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, indicó que las propuestas para permitir el retiro parcial del dinero depositado en los fondos de pensiones resultan desafortunadas e improcedentes. Expreso mi oposición personal y en calidad del gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria a las referidas iniciativas legislativas por las consecuencias negativas y perversas que derivarían sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico. De ser acogidas, estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera de carácter más permanente que requeriría años para revertir, dijo a través de un comunicado. Aseguró que las propuestas legislativas planteadas de permitir la liberación descontrolada de una porción importante de dinero, unos 173.000 millones de pesos, son inviables y contrarias a los intereses de los trabajadores, ya que el único resultado que lograrían sería un retroceso a un escenario de crisis similar a la del año 2003, que generó un costo para el país en torno al 20% del Producto Interno Bruto.
El ministro de Relaciones Exteriores reveló que los vuelos de repatriación han llegado a dominicanos desde 26 países y que, según datos suministrados por el Viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios del MIREX, en la actualidad hay un total de 2.549 dominicanos varados en los diferentes destinos. El canciller Miguel Vargas anunció la llegada de 73 ciudadanos dominicanos que se encontraban varados en 4 países por motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19. Asimismo, ya había arribado al país otro grupo de 24 dominicanos procedentes de Trinidad y Tobago, quienes se encontraban varados en Granada. De igual forma, retornaron al país 125 dominicanos que se encontraban varados en México, Brasil y Japón, con lo que suman más de 3.000 los nacionales retornados mediante las gestiones del MIREX, en coordinación con la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus. Para los próximos días se gestionan vuelos especiales desde Colombia, Estados Unidos, Venezuela y Centroamérica. Distintos sectores empresariales y comerciales están reclamando la apertura gradual de las actividades productivas. La Federación Dominicana de Comerciantes planteó que las ferreterías, tiendas de repuestos, talleres de mecánica y otros comercios tienen que empezar a ofrecer sus servicios para que disminuyan las extensas filas de las grandes cadenas comerciales que ofrecen los mismos servicios que las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Afirma que los consumidores visitarían los comercios de sus barrios y pueblos y descongestionarían las enormes filas que existen en la actualidad. Asimismo, el presidente de la Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, Félix Rodríguez, en representación de las empresas de muebles y electrodomésticos de la República Dominicana, solicitó al presidente Danilo Medina la reapertura de sus establecimientos. Precisó que de lo contrario correrán el riesgo de irse a la quiebra y se perderán miles de empleos directos, además de indirectos que surgen a través de la industria de fabricación de muebles y colchones, sector afectado también por la pandemia. En tanto, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que el gobierno sigue evaluando las medidas de reactivación económica una vez superada la crisis sanitaria por el COVID-19 y estimó que las mismas podrían comenzar a aplicarse para la segunda mitad de mayo. Guerrero recordó que las autoridades dominicanas tienen un compromiso con la garantía de una apertura de la economía que pueda ser sostenible en el tiempo. Sin embargo, recalcó que no se puede de manera entusiasta anunciar una fecha sin tener el consentimiento del equipo sanitario que está evaluando día por día la evolución de la pandemia. A pesar de que República Dominicana tiene tasas de letalidad, positividad y agravamiento de los más bajos de la región de las Américas, con una letalidad de 4.11% y en las últimas 4 semanas la positividad en las muestras procesadas es de 23.31%, el Colegio Médico Dominicano calificó como un fracaso el manejo dado por el gobierno a la pandemia del COVID-19 en el país. El gremio fundamenta sus afirmaciones en las cifras de casos que, a su entender, son extremadamente preocupantes, al alcanzar más de 8.000 casos acumulados y cerca de 400 fallecidos. En su opinión, las medidas que han tomado las autoridades han fracasado estrepitosamente como consecuencias de un mal manejo y la poca visión epidemiológica que han tenido desde los inicios de esta epidemia, específicamente por las desacertadas y fallidas políticas gubernamentales sobre distanciamiento social, el monopolio, la burocracia y limitaciones de las pruebas diagnosticadas del COVID-19. La Junta Central Electoral se reunió con representantes de los partidos políticos para continuar el proceso de la organización de las próximas elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el próximo 5 de julio. En el encuentro, el organismo presentó el esquema sanitario que usarían los comicios de ser aprobado. El protocolo sanitario para recintos y colegios electorales, como se llama la propuesta, consiste en 9 puntos que se llevarían a cabo en procura de evitar la propagación y contagio del COVID-19 en los recintos y colegios electorales. El primer punto indica que antes de penetrar a los recintos electorales, los funcionarios de los colegios, delegados políticos, miembros de la policía militar, personal de la Junta y los electores deberán desinfectar sus manos con el uso de alcohol, el cual, de acuerdo a la gráfica preparada por el organismo, estaría en dispensadores colocados en las paredes. Ya dentro del recinto electoral, los funcionarios electorales abrirán un kit de higienización, el cual contendría mascarillas, guantes, gel antibacterial y toallas húmedas antibacteriales para su uso.
En relación a los electores, indica en el apartado 4 que estos estarán en las filas con una distancia de al menos 1 metro entre uno y otros, tendrán que tener guantes y mascarillas y deberán entrar organizados. Así también el personal que trabajará en el escrutinio, escaneo, transmisión y devolución de los resultados siempre deberá llevar utensilios de protección e higiene, como son las mascarillas, guantes y gel antibacterial. El protocolo prohíbe terminantemente, en su punto 8, que una vez la persona ejerce el voto se quede en el recinto electoral. El Tribunal Constitucional dispuso la nulidad de la resolución número 21/2018 que aprueba el reglamento sobre registro de actos notariales y sus equivalentes, emitida por el Consejo del Poder Judicial el 6 de junio de 2018. La Alta Corte acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Dominicano de Notarios en contra de esa resolución, declarándola no conforme con la Carta Magna. Mediante el reglamento anulado por el TC, el Consejo del Poder Judicial estableció tasas por servicio y registro de documentos por un monto global de 550 pesos para cubrir los gastos operativos y la elaboración de una plataforma digital. Asimismo, fijó un plazo de 10 días para que el notario deposite el acto correspondiente a partir de su instrumentación y dispuso que el incumplimiento de ese tiempo sea sancionado con multa de 2 salarios mínimos del sector público y con la destitución en caso de reincidencia. El candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Bienvenido Colón, fue trasladado al Centro Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT tras ser agredido por un miembro de la seguridad de su compañera de partido, Sonia Agüero, el pasado lunes. El doctor que trató el caso del candidato a diputado diagnosticó traumas contusos en la región cervical. El incidente ocurrió en la comunidad Los Miches, en Dajabón, donde Colón fue agredido a trompadas por un seguidor de la candidata diputada del PLD en Dajabón, Sonia Agüero, durante la distribución de raciones alimenticias por parte de la gobernación provincial. El supuesto autor de las lesiones de Colón fue identificado como Evelio Acosta de la Rosa, seguidor de Agüero. Candidatos y excandidatos del Partido Reformista Social Cristiano, el Bloque Institucional Socialdemócrata, del Partido Liberal Reformista y Juntos Podemos de San Pedro de Macorís pasaron a apoyar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana, tras considerar que él representa la mejor opción para dirigir los destinos de la nación. Mientras tanto, el dirigente político y exmiembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Gedeón Santos, pasó a apoyar la candidatura presidencial de Leonel Fernández y a pertenecer oficialmente al partido Fuerza del Pueblo. En tanto, la semana pasada el dirigente político Carlos Gabriel García renunció del Partido Revolucionario Dominicano en disgusto con el presidente de esa organización, Miguel Vargas. Del mismo modo, el dirigente político José Leonel Leney Cabrera presentó formal renuncia del PRD, al igual que el dirigente Henry Serrat. Finalmente, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud advirtió de que existe un verdadero peligro de que se produzca un brote a gran escala de COVID-19 en Haití, al que seguiría una crisis humanitaria, lo que podría ser una amenaza de expansión de contagios para la República Dominicana. Carice Etienne destacó en rueda de prensa que aunque solo hubo 100 casos y 11 muertes comunicados hasta el momento en Haití, la probabilidad de que continúe la propagación es extremadamente alta, ya que se estima que hay más de 1,000 contagiados que aún no se han confirmado. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, reportó sus primeros 2 casos del nuevo coronavirus el 20 de marzo. Ya han regresado 17,000 haitianos desde nuestro país y se espera que este número llegue a 55,000 en 2 o 3 semanas, mientras cientos procuran cruzar la frontera para comprar alimentos, lo que plantea la necesidad de extremar las medidas en la frontera por la amenaza sanitaria que representa Haití para la República Dominicana. Bien, señores, vamos inmediatamente a una pausa comercial. Retornamos en breve.
Bueno, señores, la actuación más irresponsable que puedan tener algunos políticos es la de aquellos que han estado entusiasmando a los trabajadores con la posibilidad de comerse parte de sus ahorros de pensiones. Realmente a todo el que le hablan de la posibilidad de disponer de un dinero de inmediatamente, él la acoge. Ustedes saben por qué ese dinero está guardado, porque es una obligación de ley. Si fuera un asunto voluntario de que tuviéramos que ir ahorrando para disponer de una pensión, la gente no ahorrara para disponer de una pensión. Es decir, la gente está ahorrando para disponer de una pensión porque eso es una obligación de ley. Entonces, cuando de manera demagógica tú le dices a la gente, mira, retira o aboga porque te den el 30% de lo que tú tienes ahí guardado, te lo vas a comer, en poco tiempo no vas a tener eso, pero cuando te llegue el momento de una pensión, entonces va a ser una pensión de miseria. O vas a tener que trabajar 4 o 5 años más para poder completar una pensión. Además de todo el efecto que se ha explicado que eso tendría en la macroeconomía. Lo grande del caso es que los que están planteando y promoviendo eso saben que eso no se va a aprobar, porque hay un grupo de diputados del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, que son los principales que han estado promoviendo eso, pero ellos hacen eso por demagogia política, porque su candidato, Luis Abinader, dijo que no está de acuerdo. Su encargado de finanzas, Eduardo San Lobato, no está de acuerdo. Ellos se han pronunciado contra eso, pero permiten que los diputados hagan propaganda porque esos diputados con eso le están diciendo a la gente falsamente, mira, yo estoy de acuerdo con devolverte tu dinero. Si no te lo devuelven fue porque los otros no quisieron. No, ellos tampoco en el fondo están de acuerdo con eso, pero mientras tanto se juega con la ignorancia, se juega con las necesidades de la gente, cultivándole una mentalidad de pobreza. Una mentalidad de pobreza. Señores, el que no se prepara para tener un futuro digno no puede tener un futuro digno. Entonces, si hemos logrado tener unos ahorros que se están multiplicando, que están creciendo, una de las cosas más exitosas que se haya hecho aquí en mucho tiempo, que es todo lo que tiene que ver con esta reforma de la seguridad social, ahora queremos desbaratarla. Y desde luego, quienes hablan como yo, en este caso no somos los más populares. Yo fuera muy popular si viniera hoy aquí y le hiciera un comentario a ustedes diciéndole que esos cuartos hay que devolvérselo y que esos cuartos hay que dárselo a la gente. ¿Por qué? Porque yo, que probablemente tenga mi situación segura, entonces le voy a jugar con usted que no la tiene segura, a decirle que retire su chelito de pensión para que después se lo acabe de llevar el diablo. Porque resulta que ese dinero retirado masivamente también crea un nivel de ampliación que probablemente cuando usted lo vaya a recibir y lo vaya a gastar, se le van a volver sal y agua. Sal y agua. Entonces, la situación que estamos enfrentando ahora tiene que seguir enfrentando el gobierno y hay que seguir buscando recursos para ayudar y auxiliar a la gente sin tener la necesidad de poner a los propios trabajadores a pagar esta crisis con sus ahorros, pero no. Decir eso, mucha gente no lo quiere escuchar. No, la gente lo que quiere escuchar es que me devuelvan mi peso porque fíjate que eso es para tal tiempo y yo no sé si voy a estar vivo de aquí a tal tiempo. Eso es lo que la gente quisiera escuchar, pero hay que ver si eso es
lo que realmente conviene. Pero la política parece que le va bien a la gente que hace demagogia con ella, parece que le va bien y parece que la gente le gusta también que la engañen, mal aconsejándola, aprovechándose de su desesperación y de las necesidades que tiene. Vamos entonces a hacer una pausa y al regreso tenemos las 3 preguntas que tienen que ver con el tema de la constitucionalidad de la convocatoria a las elecciones y de otras situaciones que se han estado dando con relación a ese tema. Entonces, nosotros le formulamos las 3 preguntas al distinguido abogado Marino Elsevi, pero eso será al regreso, en breve. Bueno, señores, vamos a escuchar inmediatamente las 3 preguntas, a ver y escuchar las 3 preguntas al doctor Marino Elsevi sobre la constitucionalidad de la convocatoria a nuevas elecciones y qué pasaría si se agota el periodo y por la emergencia que motivó la posposición no pueden celebrarse elecciones. Adelante. Invocando razones de causa mayor por la pandemia del coronavirus, la Junta Central Electoral ha pospuesto para el 5 de julio las elecciones congresuales y presidenciales, convocadas por el artículo 209 de la Constitución para el tercer domingo de mayo. ¿Cómo valora la constitucionalidad de esta decisión? Estamos absolutamente de acuerdo con la Junta Central Electoral. Si vemos la resolución que determinó estas elecciones, podemos hacer un exégesis de dicha resolución, donde el contenido de la misma está claro y preciso. La Junta Central Electoral tomó en cuenta sus atribuciones constitucionales establecidas en los artículos 211 y siguiente, y sobre la base del artículo 209, que es el que se refiere a las elecciones presidenciales, congresionales y representantes de ultramar, hizo una verdadera hermenéutica jurídica al concretar las elecciones para el 5 de julio de este año. Hay quienes opinan que tal decisión debe ser avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional o por una ley del Congreso. ¿Usted qué piensa de esas solicitudes? La Constitución se basta por sí misma. Si procuramos el artículo 212 de nuestra Constitución, establecemos claramente que la Junta Central Electoral tiene la facultad reglamentaria para los asuntos de su competencia, como dice la parte infine del artículo 212. Por tanto, ahí no dice bajo ningún concepto que la Junta debe ser remitida ni al Tribunal Constitucional ni a una ley del Congreso. ¿Por qué? Porque las constituciones tienen una interpretación stricto sensu, y si ahí no dice que tiene que ir al Tribunal Constitucional o que debe ir al Congreso de la Nación, no tiene esa exigibilidad. Es tanto así que al principio del artículo 212, el constituyente en ese momento estableció lo siguiente: la Junta Central Electoral es un órgano autónomo, es decir, se basta por sí mismo y se constituye en un poder especial, distinto al Poder Ejecutivo, distinto al Poder Legislativo y distinto al Poder Judicial. Por lo que no hay una interdependencia ni del Poder Judicial, que representa el Tribunal Constitucional,
ni el poder legislativo que representan los senadores y los diputados. En caso de que las mismas razones que ha provocado la posposición impidan la celebración de esas elecciones antes de la conclusión del actual periodo constitucional, ¿cuál sería el camino a seguir? Me voy a la frase de Publio Sirio, el gran jurisconsulto romano, que decía que el que se precipita en juzgar se apresura también en arrepentirse. Evidentemente que con esto no quiero evadir la respuesta. Hay quienes plantean que el artículo 275 de la Constitución le da cabida a que los funcionarios actuales continúen en el cargo. Yo soy de opinión contraria. El artículo 274 establece en forma taxativa que el periodo constitucional de los funcionarios electos termina el 16 de agosto cada 4 años. Sobre esa base, también debo decir que solamente una reforma constitucional pudiera extender el periodo, pero ya eso lo vivimos en los tiempos del general Horacio Vázquez, que se le prorrogó por 2 años, es decir, del 1928 al 1930, su periodo de gobernanza. Y eso nos trajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, 31 años y 6 meses. Evidentemente que el liderazgo político debe tener eso en consideración. Y en cuanto al tiempo, quiero recordar que en el año de 1965, cuando el presidente interino Héctor García Godoy convocó las elecciones, la convocó para el 1 de junio del año de 1966 y entregó el poder el 1 de julio de 1966, es decir, 30 días después. Por tanto, el hecho de que se convoquen elecciones y se entregue de inmediato en 30 días es también parte de lo vernáculo y de lo que ha acontecido dentro de nuestra historia nacional. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve.